todos ustedes, bienvenidos a la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, la escuela de sus hijos e hijas a nivel preparatoria. Mi nombre es Catalina Heredia Cardiel y estoy siendo la directora de este plantel desde el 1 de septiembre 2025. Mi periodo culminará el 31 de julio 2026. La intención de esta reunión es informarles desde el punto de vista académico lo que esta administración ha hecho durante todo el semestre pasado. Nos honramos al tenerlos aquí. Tanta afluencia nos hace sentir realmente respaldados en el trabajo que lleva a cabo esta preparatoria. Significa entonces que son padres y madres comprometidos y nos interesa sobremanera informarles que sobre todo nos impulsa de manera diaria el que ustedes conozcan de primera mano los esfuerzos que hacemos porque sus hijos e hijas destaquen sobre todo en el campo académico, que será precisamente lo que los haga obtener un certificado de educación media superior que les facilitará su entrada y permanencia al nivel universitario. Todos los problemas que pudiéramos tener dentro del ámbito académico tendrán solución siempre y cuando sean detectados a tiempo. Y de eso les queremos hablar porque durante estas fechas donde donde nuestros alumnos, sus hijos e hijas, no nos acompañan en el aula, hemos escuchado a muchos de ustedes venirnos a decir que tal o cual facilidad para mejorar en los estudios en el nivel académico que la preparatoria ofrece, ustedes lo desconocían. Y de eso queremos hablar el día de hoy. Me acompañan mis compañeros de la administración escolar. Empezaré por este lado, el maestro Jorge Humberto López. Enseguida tenemos a la compañera Melita Sánchez, la subdirectora académica. De este lado está el compañero Luis Andín, jefe académico también. Y a mi izquierda está el doctor Mario Sumaya, que es nuestro subdirector académico. Les reitero mi agradecimiento y cedo el micrófono al maestro Sumaya para atender el punto número 1. Muy buenas tardes a todas las madres, padres de familia, tutores, personas cuidadoras. Sean bienvenidas a esta reunión informativa con motivo del inicio del semestre B. Primero, comentarles que formalmente el semestre culmina el día de mañana. El semestre A, como nosotros diferenciamos el ciclo escolar en 2 periodos. Formalmente el semestre B arranca el día 11 de febrero, el día miércoles. Es la fecha que nos estipula el calendario de actividades académico-administrativas de la Dirección General del Bachillerato. En este semestre, del cual estamos a un día de culminar formalmente, pues queremos destacar algunos logros académicos, deportivos, culturales, entre los que tenemos el haber sido representantes, haber logrado obtener un lugar en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en la persona de la alumna Marinés Guadalupe Pinto Zamora, Del mismo modo tenemos al alumno Aldo Reynoso, que elaboró un prototipo de un robot que propiamente servirá para dar asistencia a personas con discapacidad. Propiamente está asociado a la lengua de señas mexicanas. El alumno Aldo Reynoso obtuvo un lugar para representar a México en Sudáfrica. Y también tenemos al alumno Oscar Leonardo Segura Martiñón, representante de Baja California en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas.
Del mismo modo, el alumno Darshan Maheshwari, alumno del Bachillerato Internacional, que se hizo acreedor a la beca Kyoto. Entre otras actividades, pues esos son parte de los logros académicos obtenidos durante el semestre que culmina el día de mañana. Respecto de las actividades del semestre B, que inicia el 11 de febrero, pues decirles que estamos más que listos para recibir al alumnado en los semestres segundo, cuarto y sexto. Este semestre en particular tiene algunas peculiaridades, algunas singularidades. Estas tres generaciones que cursan el segundo o que están por cursar el segundo, cuarto y sexto semestre corresponden a tres mapas curriculares distintos, es decir, a tres modelos educativos distintos. Los alumnos y alumnas que están por iniciar el segundo semestre inauguran un modelo educativo que se le conoce como el SINBAN, el Sistema Nacional del Bachillerato, o que también conocemos como la nueva versión de la nueva escuela mexicana. El alumnado que es potencial a egresar, es decir, que estará ingresando al sexto semestre, son los alumnos que cursan la nueva escuela mexicana 2023, generación 2023. Esta diferencia entre modelos de estudio y mapas curriculares hace compleja la organización del plantel desde el punto de vista de organización de horarios, porque en esos tres programas de estudio hay diferenciales en cuanto al número de horas clase. Es decir, ello representa un reto para la elaboración de horarios y la capacidad instalada de nuestras aulas. La directora hablará quizás en algún momento del número de alumnos y de la disparidad entre alumnos del turno vespertino y turno matutino, que seguramente ha generado expectativas respecto de las solicitudes de cambio de turno. Seguramente nuestra directora se va a pronunciar al respecto en algún momento del orden del día. Ello obedece, como estoy comentando, a esa pues digamos, concurrencia de tres mapas curriculares distintos, que son más o menos parecidos en cuanto a los componentes o áreas del conocimiento, es decir, seguimos teniendo matemáticas, lengua y comunicación, cultura digital, conciencia histórica, pensamiento filosófico y humanidades, entre otras, pero sí se diferencian respecto del número de horas clase. Los horarios para sus hijas e hijos se estarán publicando el día de mañana, en el transcurso del día, en los medios oficiales, es decir, en el sitio de internet de la preparatoria y en las redes oficiales de nuestra institución. Estamos, como he comentado, más que listos para, desde el punto de vista académico, arrancar los trabajos del semestre B del ciclo escolar 2025-2026. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Atendiendo lo que el doctor comenta respecto a las solicitudes de cambio de turno, muchas fueron las personas que se acercaron a la dirección de la escuela a solicitar un cambio de turno de la tarde, como decimos, a la mañana, es decir, del turno vespertino al turno matutino. A todos ellos, a todas ellas se les atendió, no se les pudo dar satisfacción a su petición por esta razón, y es necesario que se contemple desde el punto de vista funcional de los compañeros estudiantes, compañeras estudiantes del turno matutino. Tenemos en la inscripción del semestre pasado 216 alumnos más en el turno matutino que en el vespertino. ¿Qué significa eso? Entre otras gracias, que hay grupos que tienen 50
51, 52 estudiantes en el turno de la mañana. Y en el turno de la tarde, el grupo que tiene menos estudiantes tiene 30. En el turno de la tarde no hay ningún grupo que tenga más de 49 estudiantes y es solo los que estaban en primer semestre. Ahorita va a haber cambio, obviamente, a la inscripción de segundo semestre. Vamos a ver cuáles son las problemáticas que se presentan si tenemos en un salón de clases 50, 51 y 52 estudiantes. Primer cosa, no caben. No es lo mismo el espacio que requiere un alumno de primaria, de secundaria o de preparatoria. En preparatoria, los chicos ya tienen una estatura que reclama un espacio específico. Si nosotros forzamos la capacidad por grupos, lo que tenemos son mesabancos pegados al escritorio del maestro o la maestra y además, o pegados a la puerta impidiendo entrada o salida. Eso, por supuesto, hace que el ambiente al interior del salón no sea cómodo. Hay algo que se llama espacio vital, que a todos nos sucede. Si ese espacio vital se ve agredido con la presencia muy cercana de los demás, nos sentimos incómodos, no queremos estar ahí, cualquier gesto del otro nos sentimos agredidos y eso deriva en indisciplina, en situaciones hasta de agresividad o de plano violencia. Y la razón es sencilla de entender. ¿Por qué en la tarde es raro que tengamos grupos problemáticos? Permítaseme el término. Porque hay menos estudiantes. En la mañana, en el turno matutino, abundan las quejas del grupo, no del estudiante, escúchenme por favor, del grupo tal o cual que presenta problemas de disciplina. Durante el semestre yo estuve acudiendo a hablar con esos grupos cuando los docentes me decían, maestra, no se puede trabajar, son demasiados y se distraen entre ellos mismos. No voy a decir números, pero había desde un primer semestre hasta un sexto semestre muy marcados por la indisciplina. Estuvimos hablando con ellos, hicimos tratos con ellos, y voy a ser bien específica qué tipo de tratos. Con un primer semestre les fui y les pregunté delante de la maestra que estaba en su clase, ella me pidió que acudiera, me cedió su hora, pero permaneció en el salón de clase, y le pregunté al grupo, ¿qué necesitan ustedes para tener un ambiente disciplinado que favorezca el aprendizaje? Que no haya tanto relajo, porque no hay otro término, en el salón de clase. Empezaron a opinar, pero lo que uno opinaba, el otro lo descalificaba. Hasta que muy maduramente me dijeron, directora, queremos que nos dé tiempo. Lo vamos a hablar entre nosotros y luego le damos la respuesta. No se hable más, dije. Pasaron semana y media, se presentó la jefa y el subjefe y me dijeron, ya traemos nuestra propuesta, queremos ver si usted la acepta. ¿Cuál fue la propuesta? Pedían que el próximo semestre, es decir, en su segundo semestre, una maestra en particular les diera clases. Por supuesto que aceptamos. Pero me trajeron la propuesta por escrito, firmada por todos los estudiantes del grupo, y estamos hablando de criaturas de 15 años. Quiere decir que si hablamos con ellos, si avanzamos. Con un tercer semestre medio dados a la destrucción del salón de clase, y me dijeron, es que el salón ya estaba feo. Ah, bueno.
entonces hay que ponerlo más feo tal vez. Vamos a ver cómo mejoramos con ellos. Se platicó un par de veces, disminuyó la problemática disciplinaria. Con quinto semestre, ¿cuál fue la estrategia? Tómenlo muy en serio. Yo llego a la escuela a las 6 de la mañana, 6:15 y ya se me hizo tarde. Los alumnos entran de donde están los guardias a los salones de clase a las 6:30 de la mañana. Yo me apuraba para llegar al salón de este quinto semestre y les dejaba mensajes en el pizarrón, después de haber hablado con ellos en 2 ocasiones. Me agrada decirles que el resultado fue muy favorable. Tuvimos un nivel muy bajo de extraordinarios en ese grupo específicamente. Entre las cosas que les dijimos fue: ya van a sexto, tienen que lograr su certificado, hagamos lo necesario para que estén en mejores condiciones. Admitieron cuál era la razón de la indisciplina. Querían agarrar cura y se lo dicen a uno con toda la franqueza del mundo. Pues muy bien, que la cura sea en el receso, porque están poniendo en riesgo su certificado. No he sido yo la única que atiende los grupos, por supuesto que no. Me siento muy respaldada por mis compañeros de la administración escolar, cada cual en su espacio, en su área. Hemos atendido a los 4,300 estudiantes que son nuestros estudiantes y sobre todo los que se acercan y nos dicen en qué les podemos ayudar. Ahora bien, no vamos a autorizar ningún cambio de turno. Esta administración escolar quiere que tanto sus hijos e hijas como los docentes tengan espacio suficiente en el aula para poder trabajar sin tener que estar intentando controlar la disciplina a cada paso. Segunda cosa de las que mencionó mi compañero subdirector: hubo solicitudes de cambio de escuela y debido a que aquí el doctor les manejó que tenemos 3 planes de estudio en este momento en la preparatoria, son muy pocos los cambios que se pudieron autorizar, muy pocos, porque los planes de estudio son muy diferentes. Cuando empezó la nueva escuela mexicana, a las escuelas privadas, no me pregunten la razón, no la sé, se les autorizó por parte de la Secretaría de Educación Pública que ellos se tardaran 1 año más en entrar a esta reforma educativa, a la nueva escuela mexicana. Eso hizo que los alumnos de preparatoria que vienen de escuela privada, la gran mayoría no puedan entrar a nuestra escuela porque los planes de estudio están desfasados. Por dar un ejemplo, en primer semestre sus hijos llevan 11 materias, les llamamos de manera coloquial, y hemos recibido solicitud de cambio de escuela cuando nos llegan con una boleta que solamente contempla 6. Es imposible. Habiendo hecho esas aclaraciones, pasamos a los logros deportivos. Si omití alguno, ofrezco la disculpa, pero esta es la cosecha del semestre pasado. Tuvimos muchos equipos participantes, sobre todo en básquetbol. Voleibol, por distintas razones, no pudo entrar a ningún torneo el semestre pasado. Este semestre, la mayoría, porque tengo que exceptuar a taekwondo, entrarán al torneo conocido como CONADEMS, que por razones del Mundial de Fútbol Soccer se adelantó al mes de mayo. Pero obtuvimos un subcampeonato. Todos estos juegos se llevaron a cabo en el Instituto México, de básquetbol varonil, lo que conocemos como la selección A o el selectivo A,
En fútbol americano logramos el subcampeonato en OEFA. Fútbol, soccer varonil, este es mi error, este es un campeonato, perdón por favor, es campeonato. En el Instituto México lo jugamos una tarde-noche muy fría, por cierto, pero nos fue de maravilla. Y luego tenemos a esta compañerita que va a segundo semestre, Fernanda Jiménez, que en Taekwondo y Hapkido tuvo competencia internacional destacada, ella es doblemente campeona. Ahora sí, para empezar con los problemas, y no son todos los que están aquí, licenciado Sandí, todos suyos. Bueno, pues muy buenas tardes, mucho gusto de saludarles a todas y a todos. Desafortunadamente, supongo que para nosotros, incluidos todos como colectividad de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, el semestre que está por concluir fue un semestre sin páramo. Desafortunadamente, como les decía, tuvimos una cantidad exacerbada de actos que se alejaron de lo que podríamos considerar buenas conductas. Desafortunadamente, insisto, vimos cómo alumnos específicamente, deliberadamente se vieron tentados, no sé por sus impulsos juveniles, a destruir, así, tal cual, con esa palabra, instalaciones de la preparatoria, específicamente los baños, quitar las puertas, arrancar en algunos de los casos tubería, desperdiciar de una manera totalmente irresponsable el papel de baño, sacarlo de sus dispensadores, arrojarlos a los excusados. Esto, por supuesto, bajo el esquema de anonimato que te da la privacidad del baño. Por ello, pues difícilmente para nosotros fue difícil para nosotros atender a los responsables. Sin embargo, además de eso, pues esta conducta de confrontación de algunas y algunos de ellos respecto cuando les haces algún señalamiento en razón de su comportamiento, pues generaba cierta problemática de comunicación entre las y los alumnos y nosotros. Aquí el verdadero problema que nosotros advertimos no fue propiamente el que se quisiera hacer cumplir el manual de convivencia o cualquier otro protocolo, sino más bien la conducta tan confrontativa que ellas y ellos tenían hacia nosotros. Aunado a estos problemas que bueno, ahí se señala como actos de vandalismo, también tuvimos una cantidad impresionante de quejas o denuncias de robo. Aquí nosotros, como personas servidoras públicas, enfrentamos una serie de limitaciones en razón de la ambigüedad y la vaguedad de los protocolos que nosotros tenemos que implementar. La mayoría de las denuncias o de las quejas de robo oscilaron en dinero. Y entonces, pues ahí justamente identificar quién había sido o encontrar la cantidad que eventualmente se señalaba, pues resultaba sumamente complicado. Sin embargo, gracias al decidido y decisivo comportamiento de algunos compañeros, que por supuesto hay que rescatarlo, y también de compañeras y compañeros docentes que estuvieron por auspiciar la cultura de la denuncia, por robustecer la cultura de la legalidad, pues se participaban en algunas pláticas, se tenía acercamiento con las y los alumnos con el propósito de identificar pues cuáles eran las circunstancias que estaban viviendo o qué es lo que estaba pasando en los grupos, pues para tratar de abatir este problema. En relación al inciso
Inciso C, que se marca ahí en el aspecto de la disciplina, quiero decir que me siento muy honrado de trabajar con alumnas y alumnos buenas personas, definitivamente. Yo soy un perfecto convencido de que quien no esté preparado para tolerar la rebeldía juvenil debería hacer otra cosa, no debería estar aquí, debería estar trabajando en otro lugar. Por supuesto que muchos de los problemas que se dan entre nuestras y nuestros alumnos a veces pasan solo por observar un problema de interpretación. Entonces, el acercamiento que tenemos hacia con ellas y hacia con ellos, pues justamente trata de atender estas interpretaciones, buscar amigables soluciones y bueno, pues es una tarea inacabada, es una asignatura pendiente. Tendremos que trabajar con ahínco y sin desmayo para mejorar ese aspecto, es algo que va a ser inherente a nuestra función. Y bueno, estoy también convencido que con el apoyo de todas y todos ustedes podremos llevar a buen puerto ese objetivo que tenemos compartido. Gracias, maestro. Maestro José Humberto, ¿nos hace el favor de decirnos algo sobre los horarios? ¿Cuándo estarán listos? Buenas noches, un gusto saludarlos. Los horarios estarán listos cuando sus hijos lleguen al salón de clases, o más bien la noche antes de que entren, mañana noche lo podrán descargar de la página de la prepa. Ya están listos, hoy lo repartimos para los maestros, para sus hijos, que estarán disponibles, como les digo, mañana en la noche. Si no lo puede descargar, bueno, lo podrán tener en físico cuando lo requieran. Buenas noches. Le solicité su intervención porque luego los compañeros estudiantes, las compañeras estudiantes están muy desesperados por los horarios. Quien es de la mañana sabe que por supuesto va a entrar a determinada hora, pero no se preparan para ninguna clase porque aún no llegan a la nueva materia. Entonces no nos estresemos de eso, por esa razón en realidad. Ahora bien, a mi compañera Erika Melissa Sánchez, nuestra subdirectora administrativa, le voy a pedir que nos hable sobre la seguridad escolar. Sí, buenas noches a todos. Pues sí, en mi calidad de subdirectora administrativa soy responsable de toda la planta física y pues en este caso quien nos apoya es obviamente una compañía de seguridad en el cual ahorita pues estamos teniendo la situación de que estamos viendo lo mejor y lo más benéfico para todos los estudiantes y que obviamente los filtros al ingresar sean de manera objetiva y pues evitar todo este tipo de daños y actos vandálicos, el cual hizo mención mi compañero, el maestro Sardín, que pues bien ya lo saben, ¿no? Nos está generando un gasto que pues ahorita es insolvente y nunca es suficiente poder atenderlo. También es importante decirle que se está viendo la manera en que esta compañía de seguridad fortalezca los puntos de ingreso y obviamente pues bajo autorización también de la representación de madres y padres de familia, que en este caso son quienes en su momento no sé si podamos llegar a una situación en que pueda fluir lo que viene siendo la prestación del servicio, donde ellas puedan hacerse responsables. Entonces esperamos que esté un buen puerto, eso es el tema de seguridad. No sé si sería todo eso. Vamos a elaborar sobre los protocolos que mencionó el compañero, gracias Luisa, el compañero subdirector y el compañero jefe académico. Aquí en la preparatoria manejamos 3 protocolos de seguridad y unos lineamientos. En algunas reuniones que tuvimos el semestre pasado con padres de familia de primer semestre,
cuando se vieron las situaciones del vandalismo y los robos. Hubo quienes nos decían, les firmamos una carta para que hubiera operación mochila. Ahí tenemos el siguiente comentario que es sumamente importante. Las quejas a lo largo y ancho del país de los docentes en cuanto a que tenemos las manos atadas en muchas circunstancias es totalmente real. Y les pongo un ejemplo clásico. ¿Cómo se debe de llevar a cabo la operación mochila? Debe de estar un representante de padres de familia, debe de estar un representante de la administración escolar, un representante del orden público, por ejemplo, policía, y llega el estudiante o la estudiante, se le solicita que abra su mochila, que saque sus objetos personales, y si la persona, en este caso estudiante, se niega a hacerlo, nosotros no podemos tocar sus pertenencias. Una de las denuncias más graves que nos hicieron fueron de los vapeadores. Y nosotros les hicimos saber a quienes nos preguntaron, específicamente cuando los varones usan vapeadores, no los guardan en las mochilas, los guardan en su persona, bolsillos, por ejemplo. No podemos tocar a ninguna criatura. Y todavía le agrego algo más. Hay quejas contra docentes que llegan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque el docente o la docente le pida a algún estudiante que se siente bien. Es en serio. Y dirán ustedes, ¿cómo es posible? Es posible. Aquí es donde definitivamente nosotros tenemos que decirles a ustedes, sus hijos son su responsabilidad casi total. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, nos pide que hagamos cantidad de cosas. Tenemos que fijarnos en si el niño llegó, si no llegó, y me refiero a adolescentes en nuestro caso, si se siente bien, si se siente mal, pero no le podemos dar una pastilla. Que les tenemos que hablar a los padres para que se hagan cargo de la criatura, pero nos pasa que los padres, por su trabajo o por sus responsabilidades propias, pasan hasta un par de horas y no nos contestan el teléfono. Y nosotros no podemos disponer sobre sus hijos. Es muy difícil, créanmelo, es extremadamente difícil la situación en la que estamos ahorita los docentes. Y voy a ahondar en esto. Todos sabemos que allá afuera hay una especie de patiecito cubierto a un lado de la caseta de los guardias, acá por el SAMS. Y está pues para que los alumnos que llegan temprano o a su salida tarde puedan esperar a sus padres o a quien los va a recoger. Pequeño problema. Tenemos varios paterfamilias que dejan a sus hijos a las 5:30 de la mañana. A las 5:30 de la mañana la reja está cerrada, o debiera, porque las actividades laborales aquí en la preparatoria empiezan a las 6. Pues los guardias han tenido que abrir las rejas para que estos estudiantes puedan guarecerse debajo de ese tejarán. Pero si por alguna razón no lo hacen, hay padres y madres que airadamente le reclaman a los guardias que sus hijos no puedan entrar a la escuela a las 5:30 de la mañana. No acaba el problema ahí. Cuando nosotros llegamos a ser responsables de esta administración escolar,
Ustedes podían entrar a la escuela a las 9, 9:30, 10 de la noche y había estudiantes aquí adentro. Son menores de edad. Nos ha costado trabajo que se entienda que las actividades laborales aquí en la escuela terminan a las 8 de la noche. Es menester que los padres los recojan. ¿Qué les gusta? 8:30 de la noche, pero no a las 10 de la noche, que es lo que pasa con mucha frecuencia. Aparte, a veces a esa hora les mandan un Uber o un Didi a recoger al adolescente o la adolescente. Estamos en una ciudad que muchos de nosotros queremos mucho, pero que no podemos dejar de aceptar que es peligrosa, que ustedes en sus familias tendrán, porque no podemos hacerlo nosotros, ver estrategias para que sus criaturas estén protegidas fuera de nuestro horario. Ustedes y nosotros somos ejemplos para los muchachos y las muchachas. Ya lo dijo el maestro Sandín. Estamos obligados a ser pacientes, a extremar la paciencia. Pero como buenos padres y madres, ustedes saben que en esta edad es necesario que haya límites, porque de otra manera ellos solos se ponen en riesgo. Y dejarlos aquí a las 5:30 de la mañana y recogerlos a las 10 de la noche, pues ya no somos preparatoria, ya somos guardería. Y eso no puede ser, padres y madres de familia. Es muy riesgoso. No hagamos eso, por favor. Sí, tenemos guardias que constantemente nos están avisando. Quedan tantos, cada 15, cada 20 minutos. Y van más allá. Si ya se acercan las 10 de la noche, estas personas han sido tan responsables que se acercan con el chofer o la chofer del auto que llega a recoger a la criatura, hablan con la persona, se aseguran que viene por tal a cual criatura, nos mandan el nombre de la criatura, el grupo en el que está y todavía le toman placas al auto. Pero hay padres que se molestan, hay madres que se molestan porque ¿por qué tienen que contestar esos interrogatorios? Simple y llanamente porque en esta escuela ya hemos sufrido, y a más de alguno de ustedes les consta, vamos a decir que extravío temporal, la mayoría de las veces, afortunadamente, pero un extravío aún es permanente, van 7 años y 8 meses que ese estudiante no aparece. Sí estamos preocupados y queremos compartir nuestra preocupación con ustedes. Tómenlo, por favor, como va, con la mejor de las intenciones. En diferentes momentos del semestre ha habido madres y padres de familia que se acercan a la dirección de la escuela y nos comentan que tienen tal o cual situación familiar o legal y nos dicen cómo apoyar. Lo hemos hecho. Tampoco debería de ser una de nuestras responsabilidades, pero empatizamos con la situación que vive la familia. Cuando está en nuestras manos poderlo hacer, hay momentos en que no podemos. Hay momentos en que se nos pide demasiado, entiéndase situaciones donde ya caemos en responsabilidad legal, y ahí tenemos que decir, lo sentimos, no podemos. Y eso me lleva, lo que acabo de decir, específicamente a varias de las razones del cambio de turno. El semestre pasado tuvimos 2 quejas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
fueron solventadas mediante mediación. Pudimos aclarar, pudimos resolver y la situación no pasó a mayores. Pero también se presentaron otro tipo de cosas. Y aquí es donde quiero recalcar que no se olviden que ustedes son los primeros ejemplos de sus hijos. En el mes de septiembre pasado, a finales, surge una situación con la capacitación de análisis clínicos. Y de repente yo me entero que yo estoy como directora impidiendo que se lleven a cabo unas prácticas de la capacitación. Lo que a mí me sorprendió fue que ningún padre de familia se acercó a preguntar. Pero el trabajo mediático fue tremendo. Ahí se vieron por eso cantidad de mentiras en contra de esta administración escolar, específicamente en contra de su servidora. ¿Qué creen? Ninguna de esas prácticas está en el plan de estudios. No tenía por qué llevarse a cabo, pero yo estaba atentando en contra de la educación de sus hijos. Tenemos que usar un poco más la prudencia, y si la duda es real, de veras que no llevamos cuenta, mis compañeros y yo, de a cuántas personas atendemos tan rápido como se puede. A quien nos pide cita, pues nos resulta más fácil. Pero a quien llegan, hay ocasiones que nos ha tenido que esperar, pero se le atiende y se explican las cosas. Se dice tal y cual deben de ser y podemos incluso aportar evidencias. Otro caso más que sucedió y que también se fue a redes, que no se les iba a respetar el servicio social a los deportistas. Nada que ver. Sus horas están debidamente computadas en el Departamento de Bienestar Estudiantil. Pero de nuevo, ahí va corriendo la especie. ¿Qué otra cosa se nos dijo? Y esto sí fue extremadamente desagradable. El semestre pasado, mi compañero subdirector académico y la que habla, estuvimos casi en todas las reuniones de padres de familia que tienen hijos en algún deporte. Dije casi porque no recuerdo si soccer estuvo varonil y femenil, y creo que no, que solamente fue femenil. A eso me refiero. Y en alguno de ellos se nos dijo, por ejemplo, que el promedio de aprovechamiento, nosotros íbamos llegando, era arriba de 9 y no había materias reprobadas. Claro que tanto a mi subdirector como a mí eso nos dio muchísimo gusto. No necesariamente era cierto. Y ahora tenemos jugadores de diferentes deportes, algunos de ellos no se pudieron inscribir de la cantidad de materias reprobadas, 8 o 9. En esas reuniones, igual que en este momento les digo a ustedes, la razón de ser de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas es el avance académico de sus hijos. Si juegan un deporte, qué bueno. Si representan a la preparatoria, mejor. Si bailan, cantan, maravilloso. Si representan a la preparatoria, gracias por el honor. Pero no olviden que el número 1 es el certificado de sus criaturas, de todos.
Necesitamos que sus hijos vean eso como una realidad incambiable. Se viene a la preparatoria a obtener un certificado. Yo quiero pensar que todos ustedes tienen sueños de que sus hijos un día lleguen con un certificado o título universitario. Sin embargo, luego tenemos padres y madres, ya me tocó vivirlo el semestre pasado, a indicios de padres que vienen a decirme: ¿cómo le hago para mi hijo que salió en julio pasado, pague 2 materias que debe? Pero ¿por qué las debe si tuvo tiempo suficiente? Y allá voy con eso. Hace un rato yo les mencionaba que había formas académicas de apoyar a sus hijos. En esta escuela tenemos tutorías gratuitas fuera del horario de estudio de sus hijos para ayudarlos a que no reprueben o a que pasen el examen o los exámenes extraordinarios. Aparte de que tenemos el curso intersemestral para el mismo objetivo. Si alguna de sus criaturas debe la materia que ustedes quieran, no educación física y artes, por favor, estoy hablando de esos dolores de cabeza, matemáticas sobre todo, pídanles que acudan a la biblioteca y busquen a la maestra responsable y se anoten, pero empezando el semestre, en la tutoría que necesitan para que presenten el examen extraordinario de la materia que adeudan en cuanto se pueda y cuando se puede, tomando en cuenta que estamos en el semestre B. En algunos casos, sobre todo los estudiantes y las estudiantes que van a 6º semestre, su primera oportunidad es en mayo, la siguiente es en julio y ya se acabó la prepa para los que van al 6º semestre. Por favor, padres y madres de familia, es muy importante que ustedes conozcan esto y les digan a sus hijos, les insistan que vayan a esas tutorías para no llegar a julio y que deban materias y que el siguiente semestre se queden fuera de la universidad. Tomen esto con la seriedad que se requiere para que sus hijas e hijos sientan que realmente es importante, porque sí lo es, realmente lo es. Obvio que los estudiantes que van a 4º pues tienen más tiempo, pero igual las tutorías están, qué mejor que salgan de los extraordinarios y no acumulen más exámenes extraordinarios debido a materias reprobadas. Y eso va obviamente para 2º semestre. Es importantísimo, en lugar de que ustedes hagan un gasto extra pagando maestro de la materia que ustedes quieran fuera de la preparatoria, yo les pido que tomen en cuenta estas tutorías, y ahí va la razón más importante. Los maestros que dan esas tutorías los preparan para los conocimientos que vienen en el examen extraordinario. No les dan las preguntas, tampoco, no voy a decir lo que no es, no se emocionen. Pero si vamos a hablar de ecuaciones simples, es porque en el examen extraordinario va a aparecer ese tema. ¿Me estoy dando a entender? ¿Estoy siendo clara con ustedes? Muchísimas gracias. Vamos a avanzar con un detalle en el punto 5, que es la inconformidad por solicitudes de identificación y el inciso C. Tuvimos a inicio del semestre gente muy molesta
porque se le pedía que usara el gafete de que era visita y que se anotara, e incluso que llegara a dejar alguna identificación. ¿Por qué lo estábamos haciendo? Porque en el inciso C dice detección de personas ajenas en el campo preparatoriano. Nos pasaba que llegaron a entrar con alguna credencial que no les correspondía y andaban vagando por los espacios de la preparatoria o venían a buscar a la novia. Y obviamente la escuela no está para eso. Espero que se entienda la intención. Y nos vamos al último, el sexto, del seguro médico facultativo. También fue otro motivo para que hubiera cantidad de comentarios en redes sociales. El seguro facultativo es una obligación que nos impone el gobierno federal. Necesitamos que todos los alumnos de la prepa lo usen o estén inscritos. ¿Qué sucede si nosotros hacemos la parte que nos corresponde en la escuela, pero los padres y madres no hacen lo que les corresponde? Pues que a la hora de necesitarlo no va a proceder. Teníamos aquí en la escuela, y yo no puedo responder por eso, un seguro privado. Este seguro privado, mucha gente puede estar de acuerdo con él, pero hubo quienes no estuvieron de acuerdo e hicieron la denuncia ante la Dirección General del Bachillerato. Y de allá tuve indicaciones de informar sobre este seguro privado, al grado que las autoridades decidieron que como ya había sido incluido en un pago que hicieron de inscripción el semestre pasado, pues que los padres que quisieran lo usaran, pero que la dirección de la escuela en particular no se inmiscuyera. ¿Qué significa eso? Que a mí me está prohibido por ley entregar los datos de sus hijos. Y cualquiera de ustedes que trabaje en un medio como el nuestro lo sabe. Es una situación delicada porque es un delito federal entregar esa información a quien sea. Ustedes lo pueden hacer porque son sus hijos. Pero nosotros se nos conoce como sujetos obligados, no debemos ni podemos hacerlo. Y lo último, la Ley General de Educación, artículo 7º, fracción 4ª, inciso B. Hubo también en redes sociales una situación donde se criticó el hecho de que esta administración no solicitara, como en otros semestres, años completos, se había hecho, que a la hora que ustedes trajeran a sus hijos a inscribirse, contaran como requisito con el recibo del pago de la aportación voluntaria por cada una de sus criaturas. ¿Por qué esta administración escolar, por qué esta directora no lo hizo? Capítulo 2 del ejercicio del derecho a la educación, artículo 7º, corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por este, además de obligatoria será, me voy a la fracción 4ª, gratuita, al ser un servicio público garantizado por el Estado, por lo que, inciso A, se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación que imparte el Estado. Y ahí me voy a detener, porque así como hubo comentarios
en contra de que no exigiéramos ese pago, también hubo burlas en el sentido de que alguien preguntaba, bueno, ¿es obligatorio o no? Y la respuesta es obligatoriamente voluntaria. Bueno, se están riendo porque saben que eso se estila decir. No, señores padres de familia, esta administración escolar se va a mantener dentro de las normas, los reglamentos y las leyes que nos rigen. Existe, por supuesto, el inciso C, las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestación, es decir, obligatorias, del servicio educativo. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, definirán los mecanismos para su regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia. Además, tendrán la facultad de apoyarse en instrucciones que se determinen para tal fin. En ninguna parte dice que somos nosotros los responsables de obligarlos a pagar. Ahora vamos a la realidad. La escuela, por supuesto, que necesita el apoyo, pero esta administración escolar no necesita denuncias fundadas o infundadas. Y si nosotros cometemos el error de pedir ese pago antes de la inscripción, de alguna manera se entiende que es voluntaria obligatoria, lo que decíamos hace un rato. No vamos a caer en eso. Sí requerimos de su apoyo, sí es indispensable, pero tenemos que quitar costumbres añejas que se prestaban para que luego se dijeran cantidad de cosas, de colusiones, de malos manejos. Yo no olvido que en este espacio tuvimos momentos muy difíciles donde pues algún director se le acusó de malos manejos que, por cierto, nunca pasaron por sus manos. Y ya les dije hace unos minutos, estoy al frente de la dirección hasta el 31 de julio, porque para entonces estaré yo cumpliendo 51 años de servicio y el 1 de octubre es mi fecha de jubilación. En esta escuela habré pasado 40 años de mi vida y los agradezco uno por uno. Eso también significa que nadie me puede contar historias, que sé muy bien qué es esta escuela, qué produce esta escuela, qué orgullo nos da esta escuela y qué vicios ha tenido esta escuela. 40 años es mucho tiempo. Demasiadas cosas he visto y demasiadas cosas que con la ayuda de ustedes espero corregir. Sobre todo que como docente de tanto tiempo me urge, es una necesidad personal mía, que se entienda, sus hijos deben de avanzar académicamente. Ayúdenos con eso. Necesitamos convencerlos que son gente capaz, inteligente, que necesitan guía, pues vamos dándoselas, que necesitan más atención, ustedes y nosotros. Sería muy triste, y ya me ha pasado, que el alumno o la alumna me diga, es que en mi casa, y lo dejo en puntos suspensivos. No, estamos para apoyar a los muchachos, para que salgan adelante,
para convencerlos de que son capaces de todo lo que piensen, sobre todo académicamente. Pero solos no podemos, y lo digo delante de todos ustedes. La Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas ha hecho su prestigio a punta de buenos estudiantes. Por algo trajeron a sus hijos acá. El prestigio es ese. Y les puedo presumir algo y espero que lo entiendan bien, porque con esa intención va. Cuando el semestre pasado, sus hijos han de haber participado, sus hijas también, iban al TEC, iban a UABC, estuvieron en un laboratorio viendo las novedades, fueron a Xochicalco, salieron tanto los estudiantes a conocer mundos científicos, a competir con los cohetes, a tomarse la foto con la gobernadora. Y el comentario a nivel otras prepas fue: aguas, la Lázaro Cárdenas está de regreso. Sí, señoras, sí, señores, lo que pesa en el ambiente educativo de Tijuana es el prestigio académico. Vamos por él. La súplica es real. Ayúdenos. Tenemos que sacar adelante a sus muchachos. Insisto, no podemos solos. Ahora sí, para no cansarlos, si alguien quiere hacernos alguna pregunta, si tienen alguna duda, adelante. ¿Condicionados? Por ahí va el micrófono. Permítanos, señora, para que le lleven el micrófono y todos podamos escuchar. Buenas tardes a todos. Mi pregunta es porque yo escuché en un grupo que son condicionados los talleres de nuestros hijos, que si no pagamos la cuota voluntaria a fuerza, no los van a dejar en los talleres. Esa es mi pregunta. Y también me gustaría conocer a los de Remapa, porque cuando empezó el ciclo escolar, el primer semestre, yo fui a Remapa, me dijeron vaya a Remapa y fui, pero nada más me vendieron la playerita y no los conocí las personas de Remapa. La respuesta de nuestra administración escolar para su primer pregunta es: esta administración escolar no condiciona absolutamente nada. Ahora, respecto a su segunda, que no es pregunta sino petición, les voy a decir a todos y todas lo siguiente. Estas reuniones académicas, en días próximos tendrán ustedes la invitación para que nos presentemos a una reunión de temas exclusivamente de Remapa. Ahorita nos interesaba desahogar la parte académica. Adelante. Buenas tardes. El motivo de mi pregunta es precisamente en lo académico. ¿Se van a solucionar las situaciones que se dieron el semestre pasado respecto a la falta de profesores, a la entrada tardía de los profesores para cubrir las materias? Señora, y para todas y todos, respecto de su pregunta, quisiera ilustrar cómo funciona el tema de la conformación de la estructura educativa, es decir, de las y los docentes que atienden al alumnado en cada una de las aulas. Esta preparatoria, como cualquier otro centro educativo público, tiene personal de base. En el caso de nuestra preparatoria tenemos personal docente de base y personal de apoyo y asistencia a la educación también de base. Respecto del personal docente, con la planta docente de base
no cubrimos la totalidad de los grupos para que sean atendidos en las distintas asignaturas. Tenemos la gran mayoría de los docentes cargados frente al grupo, pero hay diversas situaciones que generan ausencias de los docentes. Me voy a referir a algunas. Tenemos, por ejemplo, en el caso de las compañeras docentes que pueden tramitar, y es su derecho a hacerlo, y es obligación, en este caso del patrón, también hacerlo, otorgar una licencia por maternidad. Cierto número de días previos a el alumbramiento, a dar a luz, cierto número de días después. O licencias por incapacidad, licencias médicas o licencias por algo que conocemos nosotros como licencia por artículo 43, que es una licencia sin goce de sueldo porque él o la docente así lo ha decidido. Sí tenemos el 90% de los grupos cubiertos y semestre tras semestre se van generando esas vacancias. Jubilaciones también, un docente se estila que se jubile en el periodo comprendido entre octubre o el mes de enero, principios de febrero, por cuestiones que tienen que ver con la terminación del ejercicio fiscal. Pueden ser diversas las razones por las cuales un docente puede solicitar una licencia. Acabo de mencionar algunas. Obviamente no, permítame, ya le escuché, le voy a dar el uso de la voz en cuanto termine mi intervención y así construimos una idea. No podemos tener personal de reserva. ¿Cómo funciona esto? Solicitamos a la Dirección General del Bachillerato, esto es bien importante que se comprenda, que nosotros como Preparatoria Federal no tenemos autoridades centrales en la entidad, es decir, la superioridad de nosotros está en la Ciudad de México. Aún con el uso de la tecnología, los procesos burocráticos entorpecen en ocasiones la contratación express para poder contratar docentes. Es decir, se envía la estructura educativa, es decir, la propuesta de qué docente va a atender a qué grupos, en qué asignaturas, en qué horarios. La Dirección General del Bachillerato nos responde diciéndonos que ha validado todas nuestras vacancias y nos permite además hacer contrataciones por tiempo fijo. Esas contrataciones por tiempo fijo, pues también hay un proceso burocrático que siempre nos retrasa. Vamos a iniciar clases el día miércoles 11. Al día de hoy, por lo menos he estado pendiente de mi correo electrónico institucional y no hemos recibido esa respuesta que nos permita poder contratar de inmediato a los docentes. Evidentemente nos adelantamos a los hechos y ya tenemos perfiles que en cuanto nos autoricen y nos liberen esas plazas docentes por tiempo fijo, las podemos ocupar. ¿Qué es lo que hacen algunos de nuestros compañeros? En muchas ocasiones es que de forma decidida y por vocación deciden atender grupos sin sueldo. Es decir, dicen, yo sé que el proceso de contratación es burocrático, es lento, no importa. Yo entro a los grupos y los atiendo. Eso genera algunas situaciones también riesgosas, tanto para la persona como tanto para la institución. Suponiendo sin conceder que esa persona sufre un accidente, se cae en alguna escalera o incluso en el trayecto casa-escuela, esa persona no tiene seguridad social. Desde el punto de vista institucional, pues hay un riesgo de trabajo. Aún así, los compañeros docentes de tiempo fijo, que son docentes de carrera, pues tienen esa vocación de ayudarnos a que no tengamos grupos desatendidos. Esa es la situación, es un proceso burocrático que más quisiéramos nosotros. Nosotros hicimos ya nuestro trabajo, que es perfilar esas vacancias, decirle a las autoridades centrales, tenemos
estos grupos desatendidos, envíennos por favor plazas para poder contratar docentes. Es difícil, yo creo que ninguno de los que estaríamos aquí, o muy pocos, íbamos a trabajar de forma gratuita, por lo menos de forma prolongada. Sí lo hacen los docentes, una quincena, hasta un mes, pero más allá de eso, para muchos es imposible. Ahora sí, señora, les cedo el uso de la voz y con mucho gusto respondemos. Adelante. Buenas tardes. Mi comentario es para la directora. Dijo que la cuota voluntaria obligatoria, esta administración no la exigiría para el proceso de inscripción. Pero cuando se inició la junta habló de la seguridad, de lo que el guardia hace, que el papá deja al hijo hasta las 10 de la noche. ¿Con qué se paga esa seguridad? Primero. Segundo, ahorita una mamá preguntó que si los talleres van a ser condicionados. Fue la misma respuesta. En esta administración no se va a condicionar. Pregunto, ¿con qué dinero se pagan los sueldos de los talleres? Y otra, el subdirector comentó un acto vandálico. Dijo que los baños, nuestros hijos, espero no sea el mío, pero pudiera ser, desarmaron baños, hicieron abuso del papel sanitario. ¿Con qué dinero se va a pagar todos esos daños de los baños, del papel sanitario? Entiendo que la ley dice una cosa. ¿Cuánto dinero manda el gobierno estatal y el federal para que la escuela pueda hacer frente a todo lo que un universo de 5.400 alumnos requiere simplemente en algo tan simple como el baño y sus actividades extraescolares? Gracias, señora. Si me permiten contestar, las preguntas suyas son totalmente válidas. Y empiezo por la primera. Tiene usted razón. Perdón. La federación, se lo anticipo, desde 2018 nos quitó a toda la educación del país las partidas presupuestales, así se les conoce. En nuestro caso, estamos como todas las prepas federales. ¿Pasa algo? Sí, voy para allá, permítame por favor. Son situaciones, pero las puedo contestar, eso no me toca a mí, pero lo aclaro. Cuando hablo de partidas presupuestales es que a la escuela, a la administración escolar, le llegaban cantidades debidamente etiquetadas de para qué y en cuánto tiempo se debían utilizar. En 2018 eso dejó de ser y empezaron con los programas de apoyo a los estudiantes. La beca Benito Juárez, por ejemplo. La situación es que esa beca pues no llega a la escuela. No es lo mismo que pasa en secundarias y en primarias. Ahí sí hay una aportación insuficiente, pero la hay por cada estudiante. Cuando nosotros decíamos, señora, de la dificultad que tenemos al estar como docentes o como administración, es que no nos dejan movernos. Y por lo tanto, también dije que sí necesitamos su apoyo económico. También dije que tendrán una reunión posterior a esta. Primero, recuerden, es el asunto académico, ya con sus autoridades de Remapa. Esperamos estar presentes, por supuesto, y avanzar en ese tema. Pero si lo tomamos ahorita, nos vamos a las 10 de la noche y no gracias. Por eso se separaron los temas. Ahora, tanto los guardias como el papel sanitario,
como los baños destrozados y los avances que ustedes vean, se ha hecho con su dinero y con un curso, pues dinero extra le voy a llamar, conocido como La Escuela es Nuestra. Pero de ambas cosas, y que a ustedes le quede muy claro, tanto de sus aportaciones como de los dineros de La Escuela es Nuestra, de ese programa, esta administración escolar no ha tocado un peso. No nos corresponde a nosotros. Y yo también les insistí que seríamos muy cuidadosos de respetar normas, reglas y leyes. Nosotros lo vamos a hacer. Y por eso contesté, tendrán su reunión. No les quepa duda. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me presento, soy Patricia Díaz, soy madre de un alumno de 6º año, pues ya estamos por salir de la preparatoria, yo le agradezco mucho a la preparatoria todo lo que ha dado. Bueno, voy a dar un pequeño preámbulo, yo he estado, pues llegué desde el primer semestre, sé cuáles han sido las dificultades que ha tenido la prepa, tanto académica como de infraestructura, desde que nosotros llegamos, ¿no? Han sido situaciones muy difíciles que se han sabido sobrellevar de alguna manera y se han realizado pues varias pues situaciones legales para poder mitigar ciertos errores de administraciones pasadas, que creo que no estamos mal, tanto la directiva anterior como nuestra representación de padres de familia, creo que han hecho una labor brillante. A mí me gustaría saber, porque ahorita ya me hicieron la pregunta de la cuestión de la seguridad, quién la va a pagar y toda esa cuestión. Desde que yo llegué al primer semestre en esta preparatoria, todos los semestres se habían tenido reuniones de padres de familia junto con la directiva. El semestre pasado se tuvo una última con el anterior director porque pues él clausuró y porque ya se iba. Sin embargo, el semestre pasado, yo, madre del semestre pasado, de un alumno de 5º semestre, no tuve una reunión convocada por la directora o por la directiva, vamos a hablar de la directiva, en conjunto con la representación de padres y madres de familia que ellos a mí me representan con ustedes. Entonces, a mí me gustaría saber, usted ahorita comenta, vamos a tener una reunión con ellos. A mí me gustaría que me dieran fecha, día y hora para esa reunión. ¿Para qué? Para que mi representación me pueda dar también los ingresos que tuvimos, los egresos que tuvimos delante de ustedes, para saber también en qué estamos parados. Teníamos un buen plan de trabajo y hablo en general y lo hago mío porque yo pertenezco a la representación de madres y padres de familia porque tengo un hijo que está aquí. No quiere decir que yo pertenezca a la mesa directiva. Tenemos una mesa directiva de Remapa, pero me gustaría que el trabajo de la directiva y de la representación de madres y padres a través de la Remapa sea en conjunto por el beneficio de nuestros hijos. No solamente agradezco mucho la cuestión académica, claro que sí, el renombre de la preparatoria, por eso elegimos estar aquí, por eso nuestros hijos decidieron entrar aquí, pero necesitamos el trabajo en equipo, y el trabajo en equipo es a través de ustedes con nuestra representación. Entonces a mí me gustaría que me dieran fecha para la reunión con la representación de madres, de padres y familia y la presencia de ustedes como directiva. Ese es un punto, ¿no? Y la otra, pues me gustaría saber qué planes tienen para que la graduación de nuestros hijos pues sea pues un acto académico inolvidable para ellos. Va, contestamos. Lo primero, señora, la fecha en este momento depende de una respuesta que yo espero de la Dirección General del Bachillerato. En cuanto la tenga, yo respondo por oficio
Bueno, y aquí tenemos un problema. Tome asiento. La diferencia es esta. Manejamos las siglas REMAPA y son dos cosas REMAPA. Y es una explicación que voy a dar sin ánimo de avanzar a ninguna otra parte más allá de la explicación. Algunos de los padres aquí presentes, no todos, me refiero a que los que son padres de primer semestre obviamente no pudieron haber estado, nombraron a una REMAPA, representación de madres y padres de familia, en 4 de septiembre de 2024. Entonces se nombraron. En enero 2025, esa REMAPA se convirtió en asociación civil. Y aquí, si cuento con abogados entre ustedes, sabrán que no es lo mismo, que hay una situación particular allí. REMAPA como tal, la que fue electa el 4 de septiembre de 2024, sí los representa. La asociación civil tiene 5 integrantes. Ustedes no forman parte de la asociación civil, forman parte de REMAPA. Son situaciones legales, pero es necesario esclarecerlas. Yo he recibido a la fecha solicitudes de REMAPA AC. La respuesta que sé que me van a dar en la Dirección General del Bachillerato, pero la espero todavía el día de mañana, es que yo debo de atender la solicitud de REMAPA, no de REMAPA AC, por situaciones normativas, y lo explico. No estoy obligada a prestarle un anexo, darle un horario un día a ninguna asociación civil. Y ustedes como padres de familia, entiéndanme por favor, son 5 personas nada más las que conforman esa asociación civil. A REMAPA sí, a REMAPA, no REMAPA AC, le voy a dar su espacio solicitado, nada más le voy a hacer llegar la solicitud de que no sea AC quien me lo pide, sino REMAPA como tal. A la brevedad, señora, yo espero la respuesta el día de mañana y por supuesto que lo tiene, sin problema. Muchas gracias. Había preguntado otra cosa, discúlpeme. La graduación. La Escuela Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, hablando de su administración escolar, está obligada al acto académico, no al baile, Aguas con ese asunto, no confundir la gimnasia con la manualidad. El baile es otra cosa y ahí sus muchachos, su representación estudiantil, tendrán cosas que decir, su comité pro graduación, ahí es donde ellos se van fogueando. Pero su acto académico, señora, no se preocupe, es nuestra obligación y lo que nosotros hemos escuchado de los muchachos es que ojalá fuera en la plaza cívica porque es la parte que a ellos los representa como estudiantes. Sí, qué suave que fue en el campo de americano, pero ahí pues se veía un campo de americano, no se veía la plaza cívica. Hemos estado escuchando a los muchachos y vamos a seguir trabajando con la REIC, como se autodenominan ellos, y con su comité de programación. Por supuesto. Gracias. Buenas tardes. Profe, ¿qué tanto se puede hacer para mejorar un poco la comunicación directamente de la escuela hacia los padres de familia? Vemos que hay una discrepancia muy marcada con la directiva de REMAPA y a veces la información a los padres de familia, que no estamos involucrados mucho con REMAPA, es muy poca, es muy escasa. Las notificaciones nos llegan a las 5 de la mañana muchas veces, como le comentó el subdirector también, si ya tienen la información de los horarios, retener esa información hasta el último, a veces no entiendo muchas veces cómo funciona la comunicación. ¿Sería posible mejorar esto? Porque inclusive había mucha desinformación con respecto a la página oficial en Facebook, se cambió, la verdad muchos no teníamos
conocimiento de esto. Seguíamos la otra y pues, no había nada, y volteamos a la otra y pues tampoco había mucho. Y también el calendario escolar sí está sufriendo muchos cambios. O sea, nos informan, tenemos un calendario, lo vemos como padres de familia, hacemos nuestros planes y luego resulta que no, lo cambiamos y ahora el día que estábamos de vacaciones teníamos que estar aquí escribiendo a los hijos. ¿Hay posibilidad de mejorar esto más? Siempre hay posibilidades de mejorar, pero voy a tomar una por una las vertientes que usted manejó. Hay situaciones donde sí podemos avisar a tiempo, pero ahora vamos a qué fue lo que ocurrió. Tenemos como institución educativa una página oficial, y esa página oficial, y así Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, sin Facebook, sin WhatsApp, la página que aparece en el dominio es nuestra comunicación oficial. Por circunstancias de comodidad, pues manejamos no WhatsApp, pero sí Facebook. ¿Qué fue lo que ocurrió? Tiene usted razón, había una, la tuvimos que dejar de usar porque la clave, vamos a decir que ya no funcionó. Ese Facebook estaba ligado a un número de teléfono que ya no existe y nos vimos obligados a fundar otro Facebook. Pero vamos de nuevo a las vertientes. El horario, les vuelvo a decir, para sus hijos realmente no es un problema. ¿Por qué digo que realmente no es un problema? Porque a la hora que aparezcan, sus hijos van a alcanzar a saber, ustedes también por supuesto, si entran a las 7 o a la 1 o a las 12, 7:55, son las variantes. Pero no se tienen que preocupar por el cuaderno, el libro o la tarea que tengan que traer, porque apenas es el primer día. Cuando y no hemos sido nosotros, tenido que dar avisos a las 8 de la noche más tardar, en situaciones de lluvia, por ejemplo, pero nosotros no hemos dado aviso a las 5 de la mañana. Hemos tratado de no pasar de las 8, 8:30 de la noche, cuando ya avisamos a la Dirección General del Bachillerato que no está dejando de llover en Tijuana, que la comunicación de tráfico se vuelve espantosa y que vamos a suspender. Respecto al calendario, desde un inicio el calendario dice que tendrá modificaciones. Pasó algo aquí y yo no supe muy bien qué ocurrió. Hay por costumbre, y reciente la costumbre, grupos de WhatsApp por cada uno de los grupos nuestros. Y agradecemos el esfuerzo que hace una madre o dos por cada grupo, pero hay ocasiones que han subido información que no es la que corresponde. Por ejemplo, yo me asusté cuando vi que íbamos a empezar el 9 de febrero y nosotros la calendarización que teníamos era el 11. Y tuve padres de familia que me dijeron, ¿por qué la diferencia? Es que no entiendo quién subió esto. Y lo que me dicen es, pues me llegó por el WhatsApp del grupo. Pero si no ha salido en el Face de la prepa, ni en la página oficial de la prepa, pues ¿de dónde salió esa calendarización? Si hay cambios, tiene que haberlos, a veces por motivos ajenos a nuestra voluntad, pero no son tan drásticos. Pero usted manejó vacaciones, voy a ser muy clara. Antes de salir a vacaciones de invierno, tuvimos padres y madres de familia que se presentaron a decirnos, mi hijo, mi hija va a ser extraordinario, pero yo no sabía que iba a ser extraordinario y entonces pues mis vacaciones se acaban hasta tal fecha. Y quiero que le cambien los exámenes a mi hijo o a mi hija. No, pues la escuela no puede estar haciendo eso, por favor. Seamos prudentes en lo que decimos. Y hubo otra circunstancia, y lo quiero decir muy claramente. Una señora que se molestó muchísimo
porque a unos deportistas se les juntaron los exámenes en fecha posterior, se les acumularon 2 días los que no iban a hacer. Y le explicamos, ella manejó simples vacaciones. Le explicamos que había sido una petición del gobierno del estado de Baja California porque los alumnos eran seleccionados estatales e iban a un preolímpico. O sea, no estoy hablando de la cascarita, es algo diferente ahí, pero nos resulta muy difícil acomodar sus vacaciones a nuestra calendarización. Entonces, yo les podría hacer una recomendación, una sugerencia, antes de díganos, para nosotros decirles si hay posibilidades o no de moverlo. Lo más seguro es que hagamos nuestro mejor esfuerzo, porque así sea, porque se quede ese calendario. Pero sí estamos recibiendo indicaciones de que tal o cual día se van a suspender clases porque tenemos un PEC o un PAEC, programas que vienen del centro, y es un día no trabajado, entonces tenemos que ver cómo recuperamos ese tiempo. Había alguien ahí a un lado de usted que quería tomar la palabra. Adelante. Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Ricardo Maganal. La verdad, ya he tenido hijos aquí en la escuela, la verdad muy agradecidos a la institución en especial. Yo, en esta ocasión, sobre la cuestión escolar, que es la cuestión de la reunión, fíjense que tuvimos una mala experiencia con una maestra. La casualidad es que no nomás a mi hija, sino a todo el grupo y a otros grupos, y hasta hubo situaciones especiales. ¿Cómo podemos darle seguimiento a este tipo de situaciones donde a veces la maestra porta una situación especial? Y le digo porque pues mi hija tiene buenas calificaciones y es la materia donde no hay buena cualificación, ¿no? Y nosotros le damos seguimiento a la niña en las materias, se le revisa sus libros, la ayudamos en la cuestión educativa, pero ¿qué podemos hacer nosotros como padres en este tipo de situaciones? ¿Sí? Gracias por su pregunta, señor, y se la contesto rápidamente. Tiene que haber aquí presentes aún algún padre de familia que nos haya hecho llegar una inquietud como la suya. Le pido, por favor, que junto con su criatura se acerque con el doctor Sumaya a la subdirección académica o con su servidora y nos trate la situación para atenderla. Por favor, hágalo a la brevedad, porque si desconocemos el tema, pues no podemos hacer gran cosa. Le agradezco. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Israel López, tengo 2 hijos inscritos aquí. Yo lo que quiero comentarles es a ustedes como directiva académica, felicitarlos principalmente por la distinción y el arresto que tienen para poder definir una cuestión que maneja REMAPA, que es muy independiente a lo que es la cuestión académica. En verdad, digo, yo vengo de la Ciudad de México y no tengo nada en contra de cómo se maneja la forma de educación en Baja California, pero en verdad es algo muy desagradable y muy descontento que un grupo de REMAPA quiera en ocasiones hasta con los mismos grupos manejar situaciones de información de manera hasta grosera o de manera burlona. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nuestros hijos, como usted dice, vienen a estudiar. La cuestión de interpretaciones culturales, deportivas, entra en otra instancia. Y la cuestión pública, de educación pública, qué bueno, y en verdad se lo agradezco que tenga esa condición y ese valor para hacerlo saber. Porque ¿qué es lo que pasa? Muchas de las ocasiones, nosotros como padres, me llegó a pasar, llegas y te da miedo. ¿Qué te da miedo? Pues vaya a pasar algo durante el transcurso escolar de tu hijo. Alguna represalia académica, alguna cuestión, y en ocasiones las anteriores administraciones como que ese pequeño hilo iba por ahí. Entonces, en verdad, los felicito
por ese arresto que tienen y por esa distinción de información. Y como bien comentaban de aquel lado, hace falta sí que definan de manera correcta y de manera transparente en qué determinas. Porque vayas tú con Remapa y que te digan, es que necesito que me aportes 3,000 pesos porque si no va papel de baño, pégame. O sea, trata de ser un poco más inteligente y manejar tus argumentos tú como los que nos representas. Y ustedes, en verdad, gracias por esa transparencia. Habrá personas que no les gusta, habrá personas que sí les gusta, pero bueno, es cuestión de percepción. Pero en verdad yo sí los felicito por eso y lo quiero hacer públicamente. Muchas gracias. Gracias a usted. Nuestro esfuerzo está, reitero, dedicado a sus hijos. Muy amable. Señora, permítanos, por favor, no le han visto. Buenas tardes. Como comentaba directora, comentó que en septiembre 2024 se creó Remapa. Enero 2025 Remapa C. Mi pregunta es, si usted dice que la Dirección General no le permite considerar a Remapa C como representación de los padres, ¿qué sucedió 2025 con el dinero de Remapa AC que entregó la escuela para talleres, para papel, para internet, para seguridad? Entonces no le entregaron dinero y ese dinero lo tienen ellos porque usted no lo podía aceptar porque es Remapa AC. ¿Es su única pregunta? Sí. Bien, gracias. No, yo no recibí ningún dinero y ninguno de nosotros recibió absolutamente nada. Fíjese lo que yo aclaré, que una cosa es Remapa AC y otra es Remapa, y se lo voy a decir lo mejor que yo pueda y tenga mi paciencia. Es ilegal, se va a oír fuerte, pero es ilegal que yo como directora les solicite a ustedes que depositen un dinero a una asociación civil porque se presta a malas interpretaciones. La aclaración la hice en relación a que yo no solicité de manera escrita la donación o aportación voluntaria. Claro que Remapa hizo eso, pero vamos con las fechas, señora. Las actuales representantes, no la AC, se nombraron en 2024. Yo no era directora. Se convirtieron en AC en enero 2025. Yo no era directora. Soy directora a partir del 1 de septiembre 2025. Y el semestre pasado jamás he dicho, jamás he negado que recibimos apoyo. Nos faltó, sí, y esta administración escolar resolvió como pudo. Pero jamás me vieron a mí ni a ninguno de mis compañeros aquí presentes en redes o mandando comunicados en contra de nadie. Nosotros representamos una institución educativa y hay que demostrarlo en el trato diario. Nos esforzamos por demostrar capacidad para tratar a las personas sin llegar a los insultos o a las denostaciones. No es nuestro estilo. No nos van a ver, y es una promesa que hago, contestando o metiéndonos a redes sociales para contestar absolutamente nada, por mayor mentira que sea. Por ejemplo, que esta era la segunda ocasión que yo era directora y alguien exigía saber por qué me corrieron la primera vez. Y ustedes saben quiénes manejaron esa información, que en realidad se llama infodemia, si lo voy a decir en inglés, son fake news. Jamás había sido yo directora, jamás. Por lo tanto, nunca me corrieron. Entre ustedes
hay padres y madres de familia que fueron mis alumnos y que dan fe de mi calidad profesional y de mi calidad moral. Y me enorgullece que ahora ellos traigan a sus hijos, que suban a la dirección, a la oficina y me digan: qué gusto que esté usted aquí. Entonces, cuidado, tengamos cuidado con nuestras palabras. En una institución educativa jamás debemos de faltarnos al respeto. Tengan ustedes la seguridad que esta administración escolar no lo ha hecho y no lo hará. Gracias. Por favor, el micrófono de este lado. Y ahora sí, les vamos a pedir que sea la última participación. Nos estamos quedando solos y el tiempo se nos está yendo. Allá, don Víctor, es una señora que... Ahí a su izquierda. Gracias. ¿Qué pasó? Buenas noches. Mi comentario, pregunta va referente al uso de vapeadores. En este semestre que concluye el día de mañana, en el salón en el que va mi hija, que estuvo en tercer semestre, entre que salía un maestro e ingresaba otro, compañeros, adolescentes, hombres, mujeres, hacían el uso de vapeadores. Ya nos explicó lo que no se puede hacer de la operación mochila. Mi preocupación es, como lo dijo, son tantos alumnos, el ambiente de las paredes, un salón, en la cuestión de la salud. A mí me preocupa el ambiente en el que está mi hija, lo que ella está respirando. Entonces me gustaría saber qué sí podemos hacer en este caso del uso de los vapeadores. Le agradezco muchísimo. La operación mochila o corporal, háganlo ustedes en casa, por favor. Hay que confiar en nuestros hijos, pero no tanto. No tanto, son jóvenes, se atreven a mucho. Ahora, no voy a manejar ningún número de grupo, pero sí le puedo decir esto. Hubo una madre de familia el semestre pasado que nos hizo una denuncia. Le pedimos que nos permitiera hablar con la menor para que nos guiara cómo llegar a los disfrutantes de esta actividad. La señora nos dijo que ella no quería meterse en problemas y que no quería que su hija se metiera en problemas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque algo tenemos que hacer como institución educativa. Miércoles, jueves y viernes, es decir, 11, 12 y 13 de febrero, les informamos que nuestro compañero Sandín está trabajando que se presenten autoridades oficiales, y ahorita quiero que él les dé la información más completa, para tratar asuntos como este. Y tenemos una asociación civil que tiene que ver con el cáncer, que ellas son mujeres, la mayoría, pues de hecho puras mujeres, ¿verdad? Que ellas nos están pidiendo venir a hablar con los muchachos. Quedamos en que se iba a hacer a finales de febrero, principios de marzo, para explicarles detenidamente a los muchachos el daño que se causan con los vapeadores. Y sí, la verdad queremos meterles miedo. Con unos cuantos que logremos asustar, yo digo que funcionan las cosas y acabaría la mayoría sacándolos del grupo o denunciándolos anónimamente, algo para poder evitar ese tipo de cosas. Pero le cedo el micrófono al maestro Sandín. Gracias. Efectivamente,
el propósito que tenemos como institución es fortalecer los lazos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California a fin de seguir participando conferencias, charlas, talleres de prevención del delito. Específicamente también en el tema de consumo de estupefacientes, el uso de vapeadores y también identificar aspectos de riesgo para ellas y ellos, porque muchas veces incurren en algo que yo he intitulado ética y práctica de la irresponsabilidad. Es decir, muchas y muchos consideran que por ser personas menores de edad no pueden ser sujetos básicamente de sanciones. Entonces, el propósito de esto es que en estos 3 días específicamente los detentadores de poder, específicamente con esta naturaleza de capacitación, vengan a platicar con las y los alumnos. Entonces, si sus hijos les dicen que llegó la policía a la prepa, por favor no se espanten y no los busquen en las noticias. Van a platicar con ellos por semestres, segundos todos, cuartos todos, sextos todos, para que reciban de primera mano una información que les urge, que necesitan. No se preocupen, si ven patrullas, vienen a eso, tranquilos. ¿Quién tiene el micrófono, por favor? Buenas tardes, gracias por prestarme el micrófono. Quiero reiterar lo del señor, quiero felicitarlos en primera. Maestra, la pregunta es la siguiente: si, como comenta la señorita de Remapa, que los maestros de los talleres lo pagamos con nuestro dinero, de esos talleres se liberan horas de servicio social. Nuestros jóvenes van a tener algún problema en esa liberación de horas. Esa es la primera pregunta. Y la siguiente no es ninguna pregunta, yo creo que ya quedamos muy pocos papás, pero sí debemos de estar bien al pendiente, porque yo ahorita con esta asamblea, la directora a mí me sacó de muchas dudas y creo que tenemos que poner mano dura o estar bien al pendiente qué se hace con nuestro dinero. ¿Por qué? Porque son 12 millones casi que se juntan por semestre. ¿A dónde se va nuestro dinero? ¿Qué se hace con nuestro dinero? No estoy diciendo que hay fuga de dinero, no lo estoy diciendo, simplemente cuentas claras, amistades largas. Si me puede contestar la pregunta que le hice, maestra, para liberar horas, si ya no van a existir talleres, porque ahorita, hace un rato, acaban de publicar en grupo que alumno que no pague el taller no va a tener derecho al taller. ¿Cómo se van a liberar esas horas de servicio? Gracias. Le agradezco la pregunta y le contesto lo mismo que a la señora. Y hay una base fundamental en esto. Volvemos a los derechos contemplados en nuestra Constitución. Y no nada más en la Constitución, ahí va. No debe de ser. Esperemos llegar a un buen consenso en cuanto a cómo pagar eso. Pero yo quiero ser muy clara. Los talleres en particular no reciben la misma cantidad. Estamos hablando de los talleres artísticos, Cuando decimos talleres son baile, canto, teatro. No es lo mismo que los deportes. Una cosa es deportes y otra cosa es artes. Pero ambas vertientes reciben el apoyo de las horas de servicio social. En el caso de los deportes, sí los entrenadores, dependiendo del deporte, y ahí es algo que se tiene que ver con ustedes, puede ser un entrenador o dos los que se pagan por Remapa, pero todos los demás gastos, y si hay aquí padres de deportistas lo saben, tienen que hacer otras actividades u otras aportaciones.
Y ahí, por ejemplo, pues se desfasan las cosas y empiezan las inconformidades. Dependiendo del deporte, se vuelve más caro. Insisto, no se paga por Remapa más allá del salario de 1 o 2 entrenadores. En el caso de las personas que nos apoyan con los talleres artísticos, sí se le paga a una persona, incluido escolta, banda de guerra, pero insisto también en que se tienen que revisar los salarios porque los de teatro ganan mucho menos que los de deporte. Y a ambas partes se les reconocen sus horas de servicio social. Ahora, para todos aquellos de ustedes cuyos hijos no están ni en artes ni en deporte, tenemos diferentes actividades a lo largo del semestre para que ellos acumulen sus horas de servicio social. Por ejemplo, hubo un domingo el semestre pasado donde trajeron un rosal, lo plantaron con sus manecitas, se tomaron la foto, se les otorgaron 100 años de servicio social y si ustedes van por la plaza cívica van a ver rosales floreando ahorita. Y estaban de lo más emocionados y emocionadas poniendo su carita a un lado del rosal, porque dicen cuando me vaya de aquí y regrese con la foto voy a encontrar mi rosal. Pero no son las únicas actividades. A veces donan ropa en buen estado, se les toma en cuenta. Han donado alimentos para orfanatorios y ancianatos, también lo hacen dependiendo de la capacitación en la que están. Obviamente, yo de manera particular me encargo de la reforestación, si se trata de sembrar árboles o rosales. Yo vengo los domingos, no hay problema. Eso se va a seguir haciendo porque son 6 hectáreas, parte es cemento, pero parte es jardín y nos interesa que esté muy bella la escuela. Entonces espero haberle contestado, señor. Lo de Remapa ya dijimos que Remapa. Muchas gracias. Sea usted, por favor. Una de un lado y otra de otro, ya para irnos van a ser las 8 de la noche y mis compañeros me van a cobrar horas extras y no les puedo pagar horas extras. Hola, a ver, creo que dije, me están haciendo notar mis compañeros que eran 100 años, no, son 100 horas, perdón. Buenas tardes. Mi pregunta no es sobre cosas económicas, ni mucho menos, solamente es durante la junta hablaron de que de repente si el niño se siente mal o si hay algo que tengan que informar, algún reporte que los padres no contestan, ¿hay algún número de teléfono en específico con el que ustedes se comunican con el padre de familia? La cuestión aquí es, en mi persona no contesto números desconocidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si me llaman de un número que yo no conozco y que no tengo registrado, pues ni siquiera me voy a enterar. Entonces, si ustedes pudieran proporcionar tal vez un número de teléfono en el que este teléfono es el que vamos a usar exclusivo, tal vez para cosas de salud, cosas personales de cada niño, se los agradecería mucho por cuestión de seguridad. Agradecida por la sugerencia, nada más me atrevo a avanzar. Le vamos a dar un número, por supuesto. El problema radica en que a veces los padres o madres no contestan el número de celular del hijo o la hija. Y ya eso nos preocupa mucho. Maestro Sumaya, el número, por favor. Buenas tardes. A mí mi preocupación es cómo ustedes quieren resolver lo de Remapa. ¿Qué tenemos que hacer para que haya una comunicación con los representantes de los padres de familia? Que es muy importante para la escuela. La escuela, cuando ingresó mi hijo, se veía muy decaída. Yo he visto que se ha trabajado y eso me parece bien. Ahorita tenemos el problema de los daños del semestre pasado. Mi hijo tiene algunos problemas de salud. Hay alumnos que viven muy retirados y salen y
los baños cerrados, entonces es aguantarse hasta que llegan a su casa. ¿Cómo se va a resolver eso? Porque a mí sí me interesa que los baños estén en servicio y trabajar como papá junto con la escuela, porque eso es lo que va a levantar la escuela. Bueno, madres y padres de familia, con esta intervención vamos a cerrar. Primero, responderle a la señora respecto de los números telefónicos. En la página oficial de la preparatoria, tanto en el sitio de internet como en las redes sociales, se publicó el directorio telefónico. Igual les doy de forma rápida el teléfono para que lo guarden en sus teléfonos. Es el número del conmutador, es el 664-686-1297. Repito, 664-686-1297. Y por favor revisen en la página de internet y en las redes sociales oficiales de la preparatoria. Está publicado el directorio de todas las áreas que tienen injerencia con madres y padres de familia, cuestiones académicas o académico-administrativas, que son las áreas que dependen de la subdirección académica y cuyos titulares me acompañan en esta mesa. Respecto del comentario de la señora, nada más recordar, pues la compañera directora acaba de hacer un anuncio respecto de una próxima reunión para tratar el asunto específico de Remapa. Con esto estaríamos concluyendo la reunión. Decirles y reiterarles que estamos listos para recibir a sus hijas e hijos. Hemos recibido todos sus comentarios, al margen de las cuestiones que tienen que ver con la representación de madres y padres de familia, la figura legal que tengan estas representaciones, la historia de las representaciones de madres y padres de familia. Yo exhorto a que hagamos un pacto como comunidad educativa de cara al inicio del semestre. Se requiere la voluntad de todas y todos para sacar avante los trabajos académicos. Podemos tener similitudes o diferencias de pensamiento, pero nos une una sola cosa, que somos miembros de la mejor preparatoria pública de México. Buenas noches. Concluimos la grabación a las 8:07 de la noche. Muy buenas noches.